estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. Jorge Oscar Cuadro, que éramos muy compañeros, nos entramos a la confitería del Águila frente a la Plaza 25 de Mayo, así que en ese momento no había gente en el cine, estaban saliendo todos o estábamos todos dentro de la confitería. Me acuerdo que habíamos pedido algo así como un liso, que se llamaba en ese entonces una copa de cerveza chica, cuando de golpe se sintió un ruido muy fuerte, un ruido fuerte que no sabíamos qué pasaba, y se empezó a mover el piso, pero en forma muy desmesurada, y ahí nos dimos cuenta que era un fuerte temblor, y la gente empezó a disparar, pero atropellándose porque había mucha gente dentro de la confitería del Águila. Ese salón del fondo estaba unido a los otros salones por un arco. Estábamos en esa corrida, que corrimos muy poco porque se vino todo abajo, y ese arco parece que nos cayó encima con el techo, que por cierto daba la impresión que fuera un techo a dos aguas, porque no nos tapó el techo, sino que nos cayó encima. Pero ese arco que se desmoronó fue el que nos tiró de espalda, y caímos de espalda prácticamente enterrados ahí. Como era sábado, nosotros éramos jóvenes, bastante jóvenes, teníamos para ir a bailar o a lo de Uliarte, que era un patio que había aquí en la calle Mendoza, ahí por donde está Licata, o ir al dique. Ya estaba vestida, pero en eso ya empieza este movimiento y todo. Las cornisas de mi casa, que eran de esos patios antiguos, cayeron todas. Entonces salimos, mi madre sale a la calle y yo le digo, yo lo voy a buscar a mi papá. Yo seguí por la calle Rivadavia hasta la Tucumán, y al dar vuelta así, mi papá estaba en el suelo, en el piso, le habían puesto acá en la nuca un saco, y estaba ahí pero no tenía conocimiento. Fue algo espantoso,
se destruyó todo, nuestra casa, todas las casas. Fue un llanto, gritos, desesperación tremendo. No se podía entender qué decía uno ni otro. Era una cosa enloquecida, una cosa terrorífica. Y no sabíamos lo que pasaba. Se movía la tierra y no se sujetaba. Salgo y las casas no existían. Tan es así que se había caído adobe, ladrillos, todo encima de uno, tapándonos. Ahora, el primer momento fue muy desesperante porque teníamos la sensación de asfixia por el polvo que se levantó. Y lo malo es que era que cada 10, 15, 20 minutos la tierra seguía moviéndose. Era una sensación, pero que le recuerdo tan claramente, de sentir que el cuerpo se movía en esa masa de escombro y era el cuerpo de uno que se movía juntamente con ese temblor. Y así temblaba y uno estaba pensando cualquier cosa en ese momento, a qué hora se hunde más o a qué hora se cae alguna otra cosa más y me termina de tapar. Toda la gente que estaba, gritaba enloquecida, señalaban los escombros, que ahí estaba fulano, que estaba otro, que daban nombres, pero nadie entendía nada. Sacamos a un chico de unos 4 o 5 años, un gordito, estaba reventado, aplastado. Yo tomé a mi hermano, lo alcé, me lo llevé donde era mi casa y tenía una astilla metida en la garganta y le salía por la lengua. Cada tanto sentíamos a alguno que gritaba pidiendo auxilio. De los pocos que quedaban todavía gritando, porque al principio el griterío fue infernal, pero después se fueron apagando, y indudablemente era gente que o lograba escapar y salir, o se estaban muriendo, o se iban muriendo. Y yo me acuerdo que le grité, pero no busque a su familiar, que no va a encontrar a nadie, ayúdenos a nosotros a sáqueme un poco de escombros de encima. Y este hombre sí ayudó y empezó a sacarnos algunos ladrillos que teníamos arriba del cuerpo y los tiraba para otro lado y del otro lado gritaban, no me tiren escombros. Bueno, y ya después, a duras penas, lo llevamos a mi papá a la plaza. En el segundo paseo de la plaza, enfrente al Club Social, ahí lo dejamos, no se había muerto todavía, se murió como a las 10 y pico. Bueno, y ya pasamos toda la noche ahí ayudando ¿cómo le diría?, a sacar la gente. Fuimos a la farmacia, trajimos pantopón, agujas hipodérmicas, todas esas cosas que podían paliar un poco el dolor, que llegaba mucha gente. Y subieron todos los autos que estaban por ahí, los subieron a la plaza y con esa luz de los autos se veía la gente, se veía lo que hacían, todo eso, pero era la luz de los autos, porque por supuesto que se cortó toda la luz. Los señoritas Valentino estaban ahí en la esquina de la plaza 25 de Mayo, en Rivadavia y General Hacha, habían puesto ahí atendiendo heridos. Y al no ver que no podían hacer nada por su padre, retiraron estas cosas para atender a los heridos que podían atender en la plaza. Y empezamos a atender a todos los que nos pedían ayuda para ir a levantar escombros y sacar gente. Y sacamos esa noche algo así, no podría calcular, pero 200, 300 personas, entre chicos, grandes, de todas las edades. Y empezó a llover. Llovió torrencialmente, para desgracia todavía. No llueve en San Juan casi nunca, pero empezó a llover. Después de esa noche, bueno, a la mañana siguiente
la mañana era, como ustedes han visto, lo que el viento se llevó. No sé si se acuerdan de los montones de gente muerta, no muerta, herida, todo eso. Esa era la Plaza 25 de Mayo. Esa. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Y el espantoso saldo hubiera sido aún mayor sin la ayuda inmediata, heroica y abnegada de la vecina población de Mendoza, que se volcó íntegra e instantánea. El gobierno nacional y todo el país se movilizaron en el acto en idéntica solidaria acción. Junto con los primeros auxilios médicos, se dispuso la remoción de escombros y limpieza de la ciudad de Badajoz. Todo el pueblo quedó prácticamente en la calle. La vida junto a los hogares derruidos y en las plazas dio lugar a patéticas escenas en su desnuda intimidad. Se sintió fuerte en Mendoza, entonces enseguida hubo una preocupación, una alarma y se supo que era en San Juan, que había ocurrido algo grave. Y el diario enseguida tomó alguna medida, un automóvil, cuatro periodistas, un fotógrafo, y bueno, nos vinimos para acá. La llegada a San Juan fue un drama horrible, porque no había luz, estaba a oscuras, la ciudad estaba envuelta en una nube de polvo, ¿no? Y escombros por todas partes, porque no existían las calles. Francamente, era un horror. Nosotros habremos llegado 4 o 5 horas después, no recuerdo, pero después de la medianoche. Había un compañero que tuvo un ataque de nervios y decía, bueno, nosotros o somos periodistas o ayudamos a arreglar acá lo que pasa en San Juan. Pero hijo, nosotros tenemos una misión, también es útil. No nos vamos a poner a remover escombros. En Mendoza, por ser una zona muy cercana a San Juan, estaba todo en una convulsión espantosa. Toda la gente no hacía nada más que hablar de este panorama, habían ediciones especiales de los diarios, que cada 3 horas largaban una edición. Empezó, sí, a mostrarse algunas fotografías, inclusive listas interminables de muertos, en donde uno quedaba helado de la cantidad de amigos y conocidos que por centenares y centenares habían desaparecido. El lugar donde también era punto de concentración de la gente y de la gente de San Juan que se agolpaba en Mendoza por venir hasta San Juan, era la estación de Mendoza del ferrocarril Pacífico, que se llamaba entonces, y donde ya habían arribado 2 trenes con heridos. Nos pusieron en unos vagones de carga. Esos vagones de carga abiertos, donde se lleva la correspondencia, donde se llevan los bultos, ahí nos sentaron, nos pusieron y salimos rumbo a Mendoza. Por cierto que iba lleno, el vagón no era para nosotros, iba para muchos sanjuaninos, íbamos ahí. Abrieron las compuertas de estos vagones. Ahí yo pude ver la intensidad de lo grave, porque ahí recién fue el enfrentarse con el dolor, con la tragedia, con los heridos, con los llantos, con los gritos de toda esta gente que iba herida. Sobre el piso de cada uno de estos vagones del ferrocarril habían tirado
altos de paja, de basura, de hojas, de chalas de maíz, todo eso, y encima venían colocados estos heridos, vendrían en cada vagón 30, 40 personas, y de ahí los empezaron a sacar. Llegamos allá, en todo el recorrido de la estación de trenes del Ferrocarril Pacífico hasta el Hospital Central, la calle llena de gente a la orilla, saludándonos. Los terremoteados, ellos ayudándonos, dándonos aliento. Y la verdad que es emotivo recordar lo que fue Mendoza para nosotros en ese momento, los mendocinos. Se entregaron totalmente. De los dos congresos se convierte en altar de la patria. Un solemne funeral auspicia el superior gobierno, elevando presos por el eterno descanso de las almas de miles de víctimas del terremoto. Oficia la ceremonia el vicario general del ejército, Monseñor Andrés Calcaño, ante una multitud conmovida y silenciosa. El Poder Ejecutivo en pleno, el cardenal primado, diplomas de países amigos y altas autoridades asisten al acto. Buenos Aires eleva al Supremo sus rezos por aquellos que fueron inmolados en aras del infortunio de una ciudad. Por las madres y por los hombres que arrancaban a la tierra el fruto de su pan y de su vino, y hemos ofrecido a Dios transustanciado en su cuerpo y en su sangre sacrosanta. 10.000 muertos fue una encuesta que se hizo muy primitiva, ¿no? Entre las familias, la gente. Mirá, en tu casa, ¿qué pasó? Y sí, 2 muertos. En tu casa ocurrió tal cosa, vos calculás que hubo algún muerto, no hubo nada, no hubo ningún muerto, nos salvamos todos, y en otros 3, así. Y ahí en la puerta del cementerio se había hecho una gran zanja como de unos 4 metros de ancho por unos 100 de largo y con una hondura de unos 3 o 4 metros. Y esa fue una zanja que era como un enorme caldero donde habían 3 o 4 personas que no hacían nada más que tirar y tirar los rollizos para mantener esa gran hoguera. En ese momento, en los breves minutos que yo estuve ahí, fácilmente he visto entre 15 a 20 cadáveres que trajeron y los echaban ahí. Pilas de cadáveres. No podía precisar la cantidad porque había niños de todas las edades, todos mutilados, todos estaban amontonados y le echaban combustible y les prendían fuego. Y como todo estaba en lo oscuro, en la plaza que hoy se llama, en la Plaza de la Prida, está la estatua de Narciso Laprida en el piso. Y vino un médico y le tocó la frente a este cuerpo, no, dice, este ha fallecido. Y esa es la broma que hay. La colecta pro San Juan. Del discurso del coronel Perón reproducimos las siguientes palabras. Y hoy, a poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual
han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. El centro de lo que en San Juan se ha llamado las 4 avenidas, eso quedó total y absolutamente desocupado, porque ahí se vinieron abajo tantas viviendas que era imposible que la gente pudiese vivir. Toda la gente huyó hacia los alrededores, buscando los espacios abiertos. Yo no fui testigo, pero escuché los disparos. Mató a muchos intrusos que venían a hacer pillaje, porque hubo mucho pillaje, y el ejército escuchábamos disparos y los vecinos comentaban que habían muerto a uno de los tantos que habían venido a remover y robar. Poco después hay una reacción para que San Juan, porque se ve la posibilidad y la perspectiva de que San Juan, pese a su ruina, se transformara en una ciudad, como ocurrió realmente, en una ciudad floreciente o moderna, o que surgiera, en una palabra, una ciudad nueva había que hacer, porque San Juan era una provincia, una de las provincias llamadas pobres, una provincia revoltosa hasta entonces, ¿no? Con Cantón y todas esas cuestiones. Pacificación, esa era la palabra o el eslogan. Y efectivamente San Juan cambió. A 4 años de la tragedia, la ciudad resurge en forma acelerada. Su comercio, sus industrias y sus actividades generales se hallan en pleno auge. Pronto los monumentales planes cobrarán efectiva realidad integral. Con los nuevos edificios públicos, cuyo estudio se ha encomendado a la Sociedad Central de Arquitectos, con el barrio residencial, con la moderna ciudad de previsión social que se levantará en las inmediaciones de la capital y en la que se ubicarán patronatos y colonias de menores, cárceles, etc., con el plan de arbolado y acequias que no solo embellecerá la ciudad, sino que suavizará también su clima, San Juan volverá a su vida próspera. San Juan ha renacido más floreciente, más rica, más feliz que nunca. La venerada efigie del gran Sarmiento es testigo espiritual de esta estupenda obra de su posteridad. Debemos tener muy presente que el potencial económico de la provincia de San Juan era muy importante. Si hoy fuese a existir un terremoto, la parte de producción no sé cómo se arreglaría porque eso está... No ha llegado un terremoto, pero hay una catástrofe. Yo pienso que los sanjuaninos quisieron olvidarse. Incluso se olvidaron hasta del San Juan antiguo, de la vida de San Juan. Cambió tanto San Juan después del terremoto, no solo cambiaron las casas, cambiaron los sanjuaninos. Prefieren más bien la nueva ciudad, la ciudad sanjuanina, la bonita, la de las veredas
que se lustran, todas esas cosas, olvidándose de la viejita San Juan. Una memoria que construya, una memoria que ayude, ¿no? Eso no lo tienen los sanjuaninos. Por ejemplo, aquí no existe un gran museo del terremoto, ¿no? Aunque no fuera más que una manzana de ruinas guardada para decir, acá ocurrió esto, ¿no? Eso no existe. No se acuerdan mucho. Hoy estaba con una amiga mía y le digo yo, ¿por qué no venís así, vos acotás algunas cosas? Porque ella también estaba en el terremoto. Y dice, no, claro que ellos no perdieron a nadie. La gente que ha perdido familiares es la gente que tiene ese recuerdo. ¿No? Pero, bueno, los recuerdos son recuerdos. Hay que vivir para adelante. Así es. ¿Qué vamos a hacer? No.